Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Elena Valdés, tengo 60 años, y llevo 35 años casada con Manuel, el hombre en quien más he confiado en toda mi vida. Ese día, mientras me peinaba frente al espejo antiguo que heredé de mi abuela, observé con atención cada línea de mi rostro, esas que el tiempo había dibujado con paciencia, pero también con orgullo. Manuel, como siempre, había salido temprano, con su beso en la frente y su promesa de que esa noche cenaríamos juntos para celebrar nuestros 35 años de casados, una vida que habíamos construido con amor, sacrificio y yo creía lealtad inquebrantable. A veces me preguntaba cómo habíamos logrado tanto, un hogar sólido, un hijo noble, una estabilidad que parecía a prueba de tormentas. En mi pecho aún latía la misma devoción por el que cuando lo conocí, cuando tenía apenas 25 años y creía en los cuentos de hadas. Nunca dudé de Manuel, era mi roca, mi compañero, el hombre que me juró amor eterno y lo cumplía, día tras día, con ternura y protección. Él era mi refugio, y aunque el mundo a veces se volviera gris, yo me sentía segura bajo su sombra. No tenía idea de que esa seguridad estaba a punto de derrumbarse en 1000 pedazos. La llamada llegó temprano, justo cuando el sol apenas se filtraba por las cortinas de lino blanco del comedor. Era del abogado de papá, un hombre discreto, de voz pausada, que nunca llamaba sin motivo de peso. Sus palabras fueron claras, contundentes, imposibles de confundir. Doña Elena, su padre le dejó el total de su fortuna, 115.000 millones de pesos, íntegros, sin intermediarios. Por un instante, el mundo pareció detenerse, no podía respirar, no podía hablar. Solo escuchaba el eco de esa cifra imposible rebotando en mi cabeza como un trueno. Pensé en papá, en todo lo que trabajó, en cómo jamás presumió de su riqueza, y ahora, todo eso estaba en mis manos, como una herencia silenciosa que cambiaba todo sin previo aviso. Me llevé una mano al pecho, sentí como mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas, y comprendí que nada volvería a ser igual. No por el dinero, sino por lo que vendría con él. Corrí por la casa buscando mi bolso, con el corazón agitado y una sonrisa que no me cabía en el rostro, mientras marcaba el número de mi hijo Julián sin poder contener la emoción que me invadía. Al abrir la puerta de su departamento, lo abracé con fuerza, apretándolo contra mí como cuando era niño y corría hacia mis brazos después de caerse. Él, desconcertado, me miró con los ojos muy abiertos, pero antes de que pudiera preguntar algo, le tomé el rostro entre las manos y le dije con la voz entrecortada por la alegría: «Vamos, hijo, tu papá tiene que saberlo». Julián no preguntó nada más, conocía bien mis gestos y entendió que lo que tenía que contar no era cualquier cosa. Subimos al auto tomados de la mano como cuando íbamos a visitar a papá al rancho, sin imaginar que ese camino, tan familiar, marcaría el inicio del día que partiría nuestras vidas en dos. Porque uno nunca está preparado para descubrir que vivió engañado durante décadas. El motor del auto rugía con fuerza mientras manejaba hacia la oficina de Manuel, pero yo apenas sentía el volante entre las manos, como si flotara en una nube de felicidad que me envolvía por completo. Julián me miraba de reojo, contagiado por mi entusiasmo, aunque aún sin entender del todo qué era eso tan grande que nos tenía acelerados. En mi mente solo había una idea: compartir con el hombre que amé toda mi vida esta bendición que cambiaría nuestro futuro. Pensaba en viajes, en nuevas oportunidades, en ayudar a quienes nos rodeaban. Jamás pasó por mi mente la sombra de la traición. Para mí, ese dinero era un regalo, pero también una prueba de amor, una que jamás imaginé que Manuel no aprobaría. Al llegar al edificio, noté que la puerta de su oficina no estaba cerrada del todo, apenas entreabierta, dejando escapar una tenue luz y murmullos que no identifiqué de inmediato. Julián y yo nos detuvimos, extrañados, porque Manuel nunca dejaba la puerta así, siempre fue meticuloso, cuidadoso, casi maniático con su privacidad. Me acerqué en silencio, con la sonrisa todavía en los labios, pensando en sorprenderlo con la noticia. Pero en cuanto escuché su voz, algo en mí se tensó, como si mi cuerpo hubiera entendido antes que mi mente que algo no estaba bien. Y entonces, sin querer, comencé a escuchar cada palabra que estaba a punto de destruirme. «Sí, ya cayó, 115.000 millones, tal como dijiste», murmuró Manuel con una voz que no reconocí, fría, calculadora,
como si hablara de una víctima y no de su esposa. Sentí que el aire se volvía espeso, imposible de respirar, mientras mi corazón daba un vuelco violento en el pecho y mis rodillas temblaban. Me quedé quieta, paralizada, con la mirada clavada en la rendija de la puerta, tratando de entender si había oído mal. Julián me tocó el brazo, confundido, pero yo no pude responderle, solo alcé la mano para que guardara silencio. Esa frase era apenas el comienzo de algo más oscuro, y yo lo sabía. La forma en que Manuel hablaba, como si estuviera comentando el pronóstico del clima, me heló la sangre, era una voz sin afecto, sin memoria, sin amor. Cada palabra era un golpe seco contra todo lo que construimos juntos, cada sílaba iba arrancando años de confianza, como cuchillas invisibles que destrozaban mi mundo. Me pregunté cuántas veces había mentido con esa misma voz, cuántos abrazos habían sido parte de un guión cuidadosamente escrito. Nunca me imaginé capaz de espiar a mi esposo, pero algo en mi alma me gritó que no podía irme sin escuchar todo. Tenía que saber hasta dónde llegaba el engaño. Nada más falta que firme la procuración. En cuanto lo haga, movemos la plata a las cuentas suizas. Esa frase cayó como una bomba sobre mi pecho, empujándome contra una realidad que no podía negar. ¿Procuración? ¿Cuentas suizas? ¿Qué clase de hombre era este con quien compartí mi vida, mi hijo, mis sueños? Miré a Julián, que ya no ocultaba su desconcierto, y supe que él también estaba atando las piezas como yo, aunque se negaba a creerlo. Sentí el primer verdadero escalofrío recorrerme la espalda, como si mi cuerpo comenzara a despedirse de una historia que jamás existió. Julián me miró buscando respuestas, pero yo solo pude cerrar los ojos un instante y negar con la cabeza, sin voz, sin fuerzas, sin palabras. Era demasiado pronto para decirle todo lo que yo misma aún no comprendía, pero el miedo ya nos envolvía como una tormenta en ascenso. Escuchar a Manuel conspirar con tal naturalidad, con detalles, con nombres, era como ver a un extraño usando su rostro. Por dentro, mi alma empezaba a romperse, pero mi instinto de madre me obligó a mantenerme firme. No podía dejar que Julián me viera caer, todavía no. Perfecto, jefe. 35 años de paciencia valieron la pena, dijo Manuel con un tono de satisfacción que me revolvió el estómago. Cada palabra era como un martillo destruyendo los recuerdos que una vez me dieron sentido, como si el amor que me ofreció hubiese sido solo una máscara bien construida. 35 años, ¿esperando qué? ¿El dinero de mi padre? ¿La oportunidad de dejarme sin nada? Julián apretó los puños, y yo tuve que tocar su brazo para que no hiciera un escándalo en ese instante. Lo que estábamos oyendo iba mucho más allá de una traición, era una vida entera basada en una mentira. Mi pecho empezó a doler con una intensidad que jamás había sentido, como si mi propio corazón intentara advertirme que estaba en peligro real. La rabia, el miedo y la tristeza se mezclaban dentro de mí en un torbellino que me dejaba sin aliento, como si estuviera a punto de desmayarme. Todo lo que alguna vez me dio seguridad se había evaporado en segundos. No era solo el dinero, era el alma de mi matrimonio lo que acababa de morir frente a mis oídos. Y sin embargo, debía mantener la calma, porque aún no habíamos escuchado todo. Elena nunca ha sido problema, es manipulable, frágil. Hará lo que yo diga. Esas palabras, lanzadas con desprecio, me desgarraron como cuchillas invisibles, revelando cómo realmente me veía el hombre que prometió protegerme. Yo, que lo amé sin condiciones, que lo apoyé cuando no tenía nada, ahora era solo una pieza débil en su estrategia. La humillación me subió por el cuello como una ola caliente, y por un segundo sentí que mi cuerpo se rendía. Pero Julián estaba a mi lado, y su mirada me devolvió la razón, no podía caer, no ahora. Sentí que me arrancaban la vida, que cada segundo junto a él era ahora una sombra venenosa que me envolvía sin piedad. Recordé nuestras bodas de plata, nuestras cenas familiares, los abrazos en Navidad, todo falso, todo construido sobre intereses oscuros. Me costaba entender cómo un ser humano podía fingir tanto, tan bien, durante tantos años. Pero ahí estaba la verdad, desnuda, cruel, en cada palabra que Manuel soltaba sin remordimientos. Y aunque mi alma lloraba, una parte de mí comenzaba a despertar.
Y el hijo, ese inútil, solo sirvió para mantenerla enganchada a mí. Esa frase fue una puñalada directa al alma, pero no en mí, en Julián, que la escuchó con los ojos completamente abiertos, como si el aire lo hubiera abandonado de golpe. Su rostro se transformó en una mezcla de incredulidad, rabia y desolación, y por un segundo creí que iba a irrumpir en la oficina. Lo detuve con todas mis fuerzas, tomándolo del brazo, suplicándole en silencio que aguantara. No solo era su corazón el que estaban rompiendo, también el mío, al ver que todo lo que creíamos sagrado era, en realidad, una farsa perversa. Vi los ojos de Julián llenarse de rabia y dolor, y sentí que me quebraba por dentro, porque él siempre creyó en su padre, lo admiraba, lo respetaba como ejemplo. Su silencio era ensordecedor, como si dentro de él algo se estuviera apagando para siempre. Quise decirle algo, abrazarlo, protegerlo de ese veneno, pero no había palabras que curaran una herida así. Los dos estábamos atrapados en una pesadilla sin salida, escuchando verdades que nadie debería descubrir de esa forma. Y sin embargo, necesitábamos seguir escuchando, porque ya no había vuelta atrás. En cuanto firme, lo saco a ella y al muchacho de la casa. Que se vayan a la calle como mendigos. La crueldad de esas palabras no cabía en mi mente. ¿Cómo alguien podía planear con tanta frialdad destruir a la familia que él mismo construyó? Me temblaron las piernas, sentí el estómago revuelto, y aún así no me moví, como si mi cuerpo se negara a aceptar la gravedad de lo que estaba pasando. Era una amenaza, una sentencia, un futuro que él ya había escrito sin nosotros. Y en ese momento lo entendí todo. Manuel no solo nos traicionaba, nos había eliminado de su vida. Todo mi cuerpo se paralizó, era como si estuviera escuchando a un desconocido con la voz del hombre que me hacía dormir tranquila cada noche. El amor que le tenía no podía desaparecer en segundos, pero sí podía transformarse, en horror, en repulsión, en la certeza de que viví con un monstruo disfrazado de esposo. No lloré, no grité, no me desmayé, simplemente dejé de respirar por un instante, como si al no hacerlo pudiera detener también el tiempo. Pero el tiempo no se detuvo, y la verdad seguía cayendo como una luz. Ya no estábamos frente a una traición, era una ejecución emocional. 35 años, por nada. Esas palabras retumbaron en mi cabeza sin que las dijera en voz alta, como un eco que me desgarraba por dentro. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando descubres que fue una ilusión? Todo lo que creí, todo lo que soñé, todo lo que protegí con amor, reducido a cenizas en un par de llamadas. Cerré los ojos, solo por un segundo, para no desmoronarme frente a Julián. Pero cuando los abrí, ya no era la misma mujer. Entonces reconocí la voz del otro hombre, Arturo, su jefe, ese que yo apenas había visto 2 veces y que siempre me pareció distante, pero educado. Él también estaba ahí, detrás de todo, como una sombra que manejaba los hilos desde la oscuridad. No podía imaginar la dimensión de lo que estaban planeando, pero el hecho de que alguien más supiera y aprobara todo me dio escalofríos. Ya no era solo una traición matrimonial, era una red de intereses, de ambición, de poder. Y nosotros, solo un obstáculo más en su camino. Asegúrate de que firme hoy mismo. No quiero errores. La voz de Arturo era autoritaria, seca, como la de un verdugo que da su última orden. En ese instante entendí que estábamos contra el tiempo, que todo lo que venía después dependía de cada decisión que tomáramos en las siguientes horas. Julián me miró, esperando instrucciones, sin saber qué hacer, pero con el fuego en los ojos de quien ya no estaba dispuesto a callar. Teníamos que actuar, pero con inteligencia, sin precipitarnos. Porque ellos creían que nos tenían derrotados, y eso era nuestra única ventaja. Tranquilo, respondió Manuel. Ella confía ciegamente en mí. Esa frase fue el disparo final, el que terminó de abrir la herida que venía sangrando desde hacía minutos. Pensé en todas las veces que lo defendí, que lo apoyé, que le creí sin dudar, porque para mí, Manuel era mi verdad. Él lo sabía, y por eso apostó todo a mi confianza, sin imaginar que su propia soberbia sería su caída. Me tragué el llanto, lo convertí en rabia y tomé la mano de Julián con una decisión que ya no podía volver atrás. Si él pensaba que yo era débil,
aún no conocía a la verdadera Elena. Esa frase me quebró de forma irreversible, como si algo dentro de mí se partiera en dos y ya no pudiera volver a encajar nunca más. No era tristeza, no era dolor, era una especie de muerte interna, el fin de la mujer que fui durante tantos años. Pero en esa ruptura también nació algo nuevo, la necesidad urgente de justicia, de dignidad, de levantarme del suelo con la cabeza en alto. Si Manuel quería guerra, la iba a tener, pero no con gritos ni lágrimas, sino con la verdad. Y yo ya no tenía miedo de usarla. Di un paso atrás, temblando violentamente, con las piernas a punto de ceder y la sangre latiéndome en las sienes como un tambor imparable. Julián me sostuvo por el codo, firme, sin decir nada, pero su mirada lo decía todo, estaba conmigo, sin importar lo que viniera. Y en ese instante, supe que no estaba sola, que tenía a mi hijo, mi sangre, mi mayor fuerza. Quise irme, correr, desaparecer, pero también sabía que aún no era el momento. Teníamos que escuchar un poco más, saber hasta dónde llegaba el veneno. «Mamá, ¿papá planeó todo esto?», susurró Julián con una voz tan quebrada que apenas pude reconocerla, como si su infancia entera se hubiera desmoronado en un segundo. Lo miré con el alma hecha pedazos, sintiendo una mezcla de culpa y rabia por no haber visto antes lo que ahora era tan evidente. En sus ojos no había odio, había desilusión, y eso dolía más que cualquier traición. Asentí lentamente, sin fuerzas para fingir, sin palabras que pudieran suavizar lo irreversible. Porque sí, toda nuestra vida había sido una mentira cuidadosamente planificada. Sí, toda nuestra vida, respondí casi sin voz, sabiendo que esa confesión quedaría grabada en su alma como una cicatriz imborrable. No se trataba solo de un fraude, era una demolición emocional construida con años de falsas promesas y caricias vacías. Julián cerró los ojos con fuerza, como si quisiera borrar lo que acababa de oír, pero el daño ya estaba hecho. Nunca más volvería a ver a su padre con los mismos ojos. Y yo, tampoco. Volvimos a acercarnos para escuchar más, empujados por una mezcla de necesidad y horror, porque mientras más sabíamos, más profundo era el abismo al que caíamos. Pero necesitábamos llegar al fondo, conocer cada detalle de la traición para poder defendernos con verdad y estrategia. El silencio del pasillo nos envolvía como una amenaza, y cada palabra que salía de esa oficina era una bomba. Yo ya no temblaba de miedo, sino de furia contenida. Y en el fondo, sabía que Manuel aún no había terminado de revelar todo. Cuando tenga el dinero, Arturo, lo distribuimos. Y yo por fin seré libre de esa vieja. Me tragué el grito que se formó en mi garganta, como si mi cuerpo entero rechazara el veneno de esa frase. Me llamó vieja, como si fuera una carga, como si el amor y los años juntos no valieran más que un papel arrugado. Lo dijo sin rastro de remordimiento, como quien se deshace de un objeto que ya no sirve. Y ahí entendí que no se trataba solo de dinero, se trataba de destruirme. Mis manos sudaban frío, y aunque intentaba mantenerme firme, el temblor era incontrolable, una respuesta inevitable al horror que estaba viviendo. Julián me sujetó con fuerza, como si temiera que me desvaneciera de un momento a otro, y esa conexión me devolvió algo de lucidez. No era tiempo de colapsar, era tiempo de prepararse para pelear. Cada palabra que escuchábamos era una prueba más, una pieza del rompecabezas de la traición. Y yo iba a usar cada una de ellas para salvarnos. Esta tarde la llevo al notario. Todo va a salir perfecto, dijo Manuel confiado, como si todo ya estuviera firmado en su mente, como si mi voluntad no importara. Lo escuché hablar de mí como si fuera una marioneta sin alma, como si mi papel fuera solo obedecer y desaparecer después. Julián bajó la cabeza, apretando la mandíbula con furia contenida, y yo sentí una energía distinta empezar a brotar dentro de mí. No iba a permitir que me borraran de mi propia historia. Y menos con tanta arrogancia. En ese instante, algo dentro de mí despertó, una fuerza que no sabía que tenía, un fuego antiguo que venía de todas las mujeres que me criaron. Ya no era la esposa confiada, ni la mujer ingenua, era madre, hija, heredera, y sobre todo, una mujer traicionada que había decidido no dejarse destruir. Me limpié las lágrimas con rabia,
no con tristeza, y respiré hondo para no estallar. Era la hora de pensar, de actuar, de proteger lo que era mío. Manuel no tenía idea de la tormenta que acababa de despertar. Le tomé la mano a mi hijo, vámonos. No quiero que nos vea así. Él asintió sin preguntar, con la mirada fija, más adulto que nunca, como si también hubiera madurado años en solo unos minutos. Caminamos sin hacer ruido, como dos sombras que se alejan del fuego, sabiendo que todavía quedaba mucho por arder. El silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo, era el silencio de dos almas heridas que se entendían sin palabras. Y al salir del edificio, supe que ya no éramos víctimas, éramos testigos. Caminamos hacia el auto sin decir una sola palabra, con el corazón latiendo como tambor, con la cabeza llena de pensamientos que se chocaban entre sí. Cada paso alejándonos de esa oficina era una despedida, no solo de Manuel, sino de toda una vida de engaños. Subimos al vehículo con movimientos lentos, como si estuviéramos saliendo de una guerra emocional que nos dejó sin aliento. El motor arrancó, pero nadie encendió la radio. El ruido del mundo ya no importaba. Apenas subimos, Julián estalló en llanto. «Mamá, no te merecía». Su voz era la de un niño herido, pero también la de un hombre que acababa de perder su fe en quien más admiraba. Me rompió el alma verlo así, destruido por alguien que debía haberlo protegido, no despreciado. Lo abracé fuerte, sintiendo sus lágrimas en mi cuello, y juré en silencio que jamás volvería a permitir que nadie le hiciera daño. Si Manuel quería guerra, la iba a tener, pero con dignidad y con justicia. Lo abracé fuerte, aunque yo estaba igual de rota, como si al sostenerlo pudiera impedir que el dolor lo desbordara por completo. Dentro de mí, se mezclaban la culpa y la rabia, pero no podía permitirme caer, no mientras él aún necesitara mi fuerza. Sentí sus hombros temblar contra mi pecho, y me prometí que esta sería la última vez que lloraría por alguien que no lo merecía. Teníamos que reconstruirnos desde cero, pero lo haríamos juntos, paso a paso. Y esta vez, sin mentiras. Hijo, no voy a dejar que nos destruyan. No voy a firmar nada. Mi voz salió firme, segura, con una determinación que no sentía desde hacía años, y Julián levantó la cabeza sorprendido, como si viera en mí algo nuevo. Yo también lo sentí, esa mujer que había vivido a la sombra de un hombre ahora era otra, más clara, más despierta. No había lugar para el miedo, no después de todo lo que nos habían hecho. Y ahora, por fin, tenía un plan. Llamé a mi abogado de confianza de inmediato, con los dedos aún temblorosos pero con la mente clara, sabiendo que cada segundo contaba. Le pedí que me recibiera de urgencia, que era un asunto de vida o muerte, y él no dudó ni un segundo. Su voz seria del otro lado del teléfono me dio un poco de calma en medio del huracán. No podía enfrentar esto sola, y afortunadamente, aún tenía aliados que respetaban mi historia. Era hora de tomar el control. Él me pidió que fuera a su oficina cuanto antes, y sin perder tiempo, conduje hasta allá con Julián en silencio a mi lado, todavía digiriendo todo. El tráfico parecía eterno, pero mi mente iba más rápido que el auto, repasando cada palabra escuchada, cada expresión de Manuel, cada mentira sostenida durante años. Ya no buscaba explicaciones, buscaba soluciones. No podía permitir que esa gente se saliera con la suya. Y yo tenía las armas para impedirlo. Le conté todo lo que había escuchado, sin poder detener el temblor en mis manos, con la garganta apretada pero con las ideas más claras que nunca. No omití nada, cada frase, cada nombre, cada detalle del plan que habían trazado contra mí. El abogado escuchó sin interrumpirme, tomando nota en silencio, con el ceño fruncido y una mirada que alternaba entre preocupación y respeto. Sabía que lo que le estaba contando no era solo un drama familiar. Era un crimen. Escuchó con el rostro serio, sin interrumpirme ni una sola vez, como si estuviera armando un rompecabezas legal en su cabeza. Cada tanto asentía lentamente, y cuando terminé, hubo un largo silencio que me pareció eterno. Lo vi inclinarse hacia su escritorio, abrir un cajón y sacar algo que parecía estar guardado desde hacía mucho tiempo. En sus ojos había una mezcla de revelación y urgencia. Y entonces,
pronunció una frase que me dejó sin aliento. Elena, creo que tu padre previó algo así, dijo con voz grave, como si revelara una profecía olvidada que por fin cobraba sentido. Me incliné hacia él, con el corazón en la garganta, sintiendo que algo grande estaba por salir a la luz. Mi padre siempre fue un hombre precavido, silencioso, casi impenetrable, pero jamás imaginé que hubiera dejado algo más allá del testamento. El abogado abrió un sobresellado con mi nombre. Y supe que nada volvería a ser igual. Sacó un sobresellado con mi nombre, envejecido por el tiempo, con una letra que reconocí de inmediato, la caligrafía firme y elegante de mi padre. Sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo, como si él estuviera ahí, hablándome desde el pasado, cuidándome como tantas veces lo hizo sin decir una palabra. Tomé el sobre con las manos temblorosas, temiendo su contenido, pero sabiendo que allí había respuestas. Julián me miraba con atención, sin atreverse a interrumpir. Y entonces lo abrí. Esto debía entregártelo solo si alguien intentaba quitarte lo que te dejó. La frase escrita en la primera hoja me atravesó como un rayo. Mi padre no solo había previsto la traición, la había anticipado. No se trataba de desconfianza, sino de sabiduría, de haber conocido el mundo lo suficiente como para proteger a su hija incluso después de muerto. Leí palabra por palabra con un nudo en la garganta, como si estuviera escuchando su voz. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí esperanza. Mi alma se estremeció antes de abrirlo por completo, sabiendo que ese sobre contenía no solo documentos, sino también el amor de un padre que nunca me soltó. Era como si todo hubiera sido planeado para este momento exacto, como si su protección hubiera cruzado la barrera del tiempo. Cada hoja estaba sellada, firmada, legalizada, pensada con precisión quirúrgica. No había margen de error, ni espacios vacíos. Mi padre, aún desde la tumba, había ganado la primera batalla. Dentro había documentos, firmas notariales y cláusulas especiales que parecían redactadas con precisión de cirujano, como si mi padre hubiera previsto cada posible intento de manipulación. Leí con los ojos abiertos de par en par, tratando de absorber cada palabra, cada medida de protección que él había dejado. Nada estaba librado al azar, había fechas, nombres, condiciones y hasta penalidades legales. Sentí una mezcla de orgullo y alivio, porque no solo me había dejado una fortuna, me había dejado una armadura. Mi padre no confiaba en Manuel, y ahora entendía por qué. Tu padre era un hombre muy cuidadoso, comentó el abogado con voz pausada, mientras me ayudaba a ordenar los documentos sobre el escritorio. En su tono había respeto, pero también una alerta silenciosa. Todo lo que estaba escrito allí tenía un peso legal definitivo. No eran solo papeles, eran barreras contra la traición, mecanismos de defensa pensados para protegerme en caso de que algo saliera mal. Y claramente, todo había salido peor de lo que imaginamos. Pero ahora teníamos el arma justa para responder. Le pedí que me explicara todo punto por punto, sin omitir detalles, porque necesitaba comprender con claridad en qué terreno estaba pisando. Él tomó cada cláusula y la desglosó con paciencia, mostrándome cómo cada una había sido redactada para anular cualquier movimiento en mi contra. Cada palabra escrita era como un escudo entre Manuel y mi futuro, y mientras más escuchaba, más se fortalecía mi decisión. Esto ya no era una simple defensa, era una estrategia. Mi padre me había dado las piezas, y yo iba a usarlas. Tu padre dejó cláusulas muy estrictas en el testamento. Si alguien intenta quitarte la herencia, esa persona pierde automáticamente cualquier derecho que pudiera tener sobre los bienes. Todo está legalmente blindado. La frase del abogado fue como una ráfaga de aire limpio entrando en una habitación envenenada. Por primera vez desde que escuché la traición, sentí que teníamos el control de nuevo. Miré a Julián y noté el mismo brillo en sus ojos, esperanza. No todo estaba perdido. Sentí lágrimas calientes bajar por mi rostro, no de tristeza, sino de alivio, de dignidad recuperada, de saber que no estaba desamparada. No lloraba por lo que había perdido, sino por lo que aún tenía, mi libertad, mi hijo, y la memoria de un padre que nunca dejó de protegerme. Dejé que esas lágrimas cayeran sin vergüenza, como un acto de limpieza emocional.
Ya no era una mujer traicionada, era una mujer despierta. Y ahora tenía un camino claro frente a mí. Quiero proteger a mi hijo, y quiero protegerme a mí misma, dije firme, con una voz que no titubeó ni una sola vez, como si todo el dolor me hubiera devuelto la fuerza. El abogado asintió con respeto, comprendiendo que ya no hablaba desde el miedo, sino desde la certeza. No se trataba solo de salvar un patrimonio, se trataba de salvar lo que quedaba de nuestra historia. Julián me tomó la mano en silencio. Y supe que juntos íbamos a lograrlo. Y lo haremos sin que Manuel sospeche nada, aseguró el abogado, con la calma estratégica de quien sabe que una batalla se gana con inteligencia. Diseñamos cada paso con cuidado, qué debía decir, cómo debía actuar, qué documentos presentar. Teníamos que ser precisos, fríos, invisibles. El objetivo era que él creyera que todo seguía bajo su control, hasta el último segundo. Y cuando llegara ese momento, la verdad lo aplastaría. Volví a casa respirando hondo, lista para actuar, con el alma aún adolorida pero sostenida por una determinación que no me había visitado en años. Me miré al espejo antes de entrar, acomodé mi cabello, borré las lágrimas y dibujé una sonrisa suave. Necesitaba que Manuel viera en mí a la mujer de siempre, dócil, ingenua, confiada. Cada gesto debía ser exacto, cada palabra, medida. Porque esta vez, era yo quien llevaba el control. Manuel me recibió con un abrazo exagerado. Mi amor, ¿cómo te fue tu día?, preguntó con esa voz cálida que antes me derretía y que ahora me repugnaba. Me aferré a la actuación con toda mi fuerza, devolviéndole la sonrisa como si no supiera nada, como si aún fuera su esposa leal. Lo miré a los ojos y fingí ternura, sabiendo que él no veía el volcán que se estaba formando dentro de mí. Cada segundo a su lado era una prueba de resistencia. Pero iba a superarla. Sentí náuseas, pero respondí con una sonrisa falsa, dejando que él creyera que seguía siendo la mujer que él podía controlar. Asentí a cada palabra, reí cuando hizo un comentario trivial y hasta le serví un café con mis propias manos. Por dentro, solo quería gritarle todo lo que sabía, arrojarle la verdad como un cuchillo. Pero me contuve, porque ese no era el momento. El verdadero golpe vendría más tarde, y sería devastador. Tenemos que ir al notario esta tarde, dije dulcemente, como si estuviera emocionada, ocultando detrás de cada palabra la trampa que él mismo había cavado. Sus ojos brillaron por un instante, y supe que había caído por completo en la ilusión que yo le mostraba. Asintió con entusiasmo, creyendo que el día que tanto había planeado por fin había llegado. Yo, mientras tanto, seguía con la sonrisa tranquila, pero por dentro ya tenía cada movimiento calculado. La partida había comenzado. Él cayó en su propia trampa, sonrió satisfecho, me besó la mano y hasta agradeció mi confianza, como si ya pudiera saborear la victoria. Lo observé con atención, grabando en mi memoria ese gesto de falsa ternura que tantas veces me confundió. Ya no me afectaba. Ahora lo veía con los ojos limpios, sin la venda del amor. Esa sonrisa suya, tan segura, sería la última. Porque esta vez, él firmaría su propia derrota. A las 5 salimos rumbo a la notaría, como cualquier pareja que comparte un logro importante, con las apariencias bien cuidadas. Manuel iba eufórico, hablando de inversiones, viajes y proyectos, mientras yo solo asentía, conteniendo las náuseas que me provocaba escucharlo. Cada palabra suya me confirmaba que no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Yo ya no era su esposa, era su juez. Y él aún no lo sabía. Él hablaba emocionado, yo guardé silencio absoluto, dejando que llenara el aire con su entusiasmo falso, mientras mi mente repasaba los documentos y los pasos acordados. Julián me había acompañado en todo, y sabía que estaba esperándonos fuera, pendiente de cada movimiento. Todo estaba en marcha, y cada minuto que pasaba nos acercaba al desenlace. Manuel no paraba de hablar, y en cada frase se delataba más. A cada paso, cavaba su propio pozo. En la oficina, empujó los papeles hacia mí, confiado en que yo firmaría sin leer, como tantas veces lo había hecho antes, ciega de amor y fe. Me miró con una sonrisa de triunfo, seguro de que el juego estaba ganado,
de que por fin tendría todo en sus manos. Tomé la pluma con calma, sin apuro, respirando hondo mientras sentía su mirada sobre mí. Él ya celebraba, en su mente ya había ganado. Pero yo aún no había firmado. Tomé la pluma con la mano firme, mirando de reojo como él celebraba antes de tiempo, sin sospechar que era él quien estaba a punto de perderlo todo. No dije nada, no lo miré, solo deslicé la tinta con la seguridad de quien sabe exactamente lo que hace. Los documentos que él creyó redactados a su favor eran, en realidad, la trampa que lo dejaría sin nada. Firmé con elegancia, con la cabeza en alto. Y esperé la reacción. Lo que usted firmó no fue la procuración, sino una revocación de poderes, anulando todo lo que Manuel creía controlar. También activamos la protección patrimonial que dejó su padre, explicó el notario con voz firme, sin rodeos, mientras Manuel se paralizaba. Su rostro cambió en segundos, de la euforia al horror, del control absoluto al pánico. Intentó hablar, pero no encontró palabras. Todo lo que había planeado, se le había escapado de las manos. Manuel se puso blanco, parecía a punto de desmayarse, como si su cuerpo no pudiera procesar lo que acababa de oír. Sus ojos iban de mí al notario, buscando una salida, una explicación, una manera de revertir lo irreversible. Pero no había marcha atrás, cada paso había sido legal, limpio, implacable. Lo vi derrumbarse lentamente, como una estatua que se resquebraja desde adentro. Por primera vez, lo vi débil. Su teléfono sonó, era Arturo gritando que nada había funcionado, que todo estaba perdido, que las cuentas estaban bloqueadas y el plan hecho pedazos. Manuel intentó responder, pero las palabras no salían, solo balbuceos ahogados que dejaban en evidencia su derrota. Yo me mantuve en silencio, observando cómo todo su poder se deshacía como arena entre los dedos. Ya no tenía control, ya no tenía aliados. Solo quedaba él, y su fracaso. ¿Qué hiciste, Elena?, rugió Manuel, con la voz rota por la rabia y el miedo, como si no pudiera aceptar que yo hubiera sido capaz de vencerlo. Lo miré sin pestañear, sin bajar la cabeza, con la dignidad que me había robado durante tantos años ahora brillando en mis ojos. Ya no tenía miedo, ni dudas, ni pena. Había recuperado mi voz. Y era hora de usarla. Lo miré con una calma que él nunca había visto en mí, una serenidad que no nacía del odio, sino de la certeza de haber hecho lo correcto. Ya no necesitaba gritarle, ni vengarme, ni justificarme, el castigo más grande era verlo enfrentarse a la verdad. Durante años me subestimó, me manipuló, creyó que siempre estaría bajo su control. Pero ese día, él descubrió quién era realmente Elena Valdés. Y yo, me descubrí también. Lo que cualquier mujer traicionada hace, salvarse, respondí con voz firme, sin levantarla, dejando que cada palabra se clavara en su ego como una sentencia. No necesitaba decir más, porque todo estaba dicho, todo estaba expuesto. Él buscó compasión, tal vez manipulación, pero no encontró ninguna grieta en mí. Me había liberado de su sombra para siempre. Y en ese instante, su poder dejó de existir. Llamé a la policía y entregué las grabaciones que Julián había captado con su celular, cada palabra, cada frase, cada prueba que lo hundía sin escapatoria. Los agentes no tardaron en llegar, serios, preparados, sin espacio para negociaciones ni excusas. Manuel trató de hablar, pero Arturo ya había confesado todo para salvarse, arrastrándolo con él. No hubo gritos, no hubo resistencia. Solo esposas, y justicia. Manuel y Arturo fueron arrestados por fraude y conspiración millonaria, y mientras los sacaban esposados, no pude evitar mirar al cielo, agradecida por haber tenido el valor de escuchar, resistir y actuar. Julián me abrazó con fuerza al salir de la notaría, como si esa fuera la primera vez que respirábamos libres después de tanto encierro emocional. Lo sentí temblar, pero era distinto, era alivio, era fin, era comienzo. Ya nada ni nadie podría dañarnos. Habíamos ganado. Me quedé con mi herencia, pero también con algo mucho más precioso, mi dignidad, mi voz, mi derecho a empezar de nuevo sin cargar cadenas que no eran mías. El dinero ya no era lo más importante,
era la oportunidad de reconstruirme, de vivir sin miedo, de enseñarle a mi hijo lo que significa amor propio. Volví a mirar el pasado, no con rencor, sino con aprendizaje. Porque incluso la traición más grande puede ser el impulso para renacer. Y yo estaba lista. Regresamos a casa juntos, en silencio, con la luz del atardecer entrando por la ventana del auto, como una caricia suave después de la tormenta. Julián tomó mi mano, y en su gesto había gratitud, respeto, orgullo, pero sobre todo, amor. Nos habíamos salvado el uno al otro. Lo miré y supe que, aunque el dolor había sido inmenso, habíamos salido más fuertes. Porque cuando todo se derrumba, solo queda lo verdadero. Y entendí que, a mis 60 años, la vida recién comenzaba, sin mentiras, sin traiciones, y sin el hombre que casi destruye mi mundo. Ya no era la esposa obediente, ni la mujer que esperaba amor en silencio. Era Elena Valdés, hija de un hombre justo, madre de un hijo valiente, dueña de su historia. Caminé hacia la puerta de mi casa con paso firme, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. Y por primera vez en décadas, sonreí de verdad.